Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, beshem Ador Yahshua HaMashiach ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melidadán. Háblanos por medio de tu bendito Ruach HaKodesh, Abba, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre de nuestro Adón Yahshua HaMashiach te damos toda Nabá, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Shev Bakashahim, su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Bueno, voy a terminar hoy, si el Eterno lo permite, sobre el tema sobre los delirios. Voy a iniciar el tema de los delirios con un ejemplo que me dio, un testimonio más bien que me dio una ajot que me habló de X país. Me dice, Roe, yo quiero comentarle esto. Yo tengo aquí a mi mamá en la casa y mi mamá escucha los audios de Gozo y Paz y de la Congregación Gozo y Paz, y cuando ella los ponía, yo me enojaba, no quería escuchar. Y un día ella pone un audio y entonces yo me pongo unos audífonos y no le puse música, me puse nada más los audífonos con tal de no escuchar el audio que mi mamá estaba escuchando de la administración de la Torah. Cuando yo me quito los audífonos, no oía yo, Roe, no oía yo. En ese momento yo quedé sorda. Entonces, esta hermana sintió que era un aviso claro del Ruach HaKodesh, que si no quería escuchar su palabra, mejor estuviera sorda. Tremendo, ¿no? Hay testimonios que dan, se simbra uno. Entonces, esa hermana pidió perdón al eterno Yahweh, nuestro Elohim, Yahshua HaMashiach pidió perdón, y dijo, no, Padre, yo quiero escuchar tu palabra, y volvió a oír. Aleluya. Ahora esta hermana, valga la redundancia, esta hermana está guardando bien la Torah y se conecta en vivo. Bendito es Yahshua HaMashiach. ¿Te das cuenta? Más nos vale escuchar la palabra a tiempo y escucharla por la buena y no por la fuerza. Yo le pedí permiso a ella, sin mencionar su nombre, dije, de que yo mencionara su testimonio. Entonces me dijo, sí, Roe, puede usted contarlo. Ahora, pasando al tema de los delirios, miren, nosotros estudiamos la Torah acá en la Congregación Gozo y Paz, pero la estudiamos con la finalidad de aprender y aplicarla a nuestras vidas, porque de nada sirve estudiar Torah y no aplicarlo a nuestras vidas. Desde pequeño aprendí, bendito es Yahshua HaMashiach, a ser objetivo en la vida. ¿Sí? ¿Por qué son las cosas? Les voy a hacer una pregunta y no contesten, amados. Cuando hace frío, nos tapamos en la noche con un zarape. No sé cómo se diga una cobertura, digamos, un zarape. Cuando hace frío. Ahora, las personas generalmente dicen, el zarape me quita el frío. Pero no contesten, ¿es correcto eso? Entonces, ¿por qué los quiero llevar a esto? Para que pensemos objetivamente qué son los delirios, cómo podemos romper esas maldiciones, etcétera, etcétera, etcétera. ¿El zarape quita el frío? No. ¿El zarape da calor? Tampoco da calor el zarape. ¿Qué hace un zarape? Evita que el calor que irradia el cuerpo se vaya y lo atrapa, por así decirlo. Y entonces por eso estamos calientitos. ¿Quién entendió? No es que el zarape te quite el frío o que te dé calor el zarape, sino que evita que el calor que produce el cuerpo, lógico, estamos vivos, se vaya, se expanda, digamos, se pierda. Entonces por eso sentimos calor, pero no porque el zarape quite el frío. Bueno, tú dirás, pero ¿eso qué tiene que ver con esto, Roe? Bueno, es que si no analizamos bien las cosas o los temas que yo les he venido compartiendo,
Puede ser que tú mismo tengas un delirio y no te des cuenta. Y entonces pienses que, bueno, tal vez sí, esa persona tiene este delirio, o esta persona tiene este delirio, o mi familiar tiene este delirio. Pero si tú tienes un delirio, es hora de actuar y de quitarse esa maldición, porque no son más que maldiciones. Voy a pasar a un delirio que es el delirio de enfermedad. Este delirio de enfermedad es muy frecuente. Aquí entran los hipocondríacos. ¿Qué son los hipocondríacos? Se imaginan tener enfermedades, pero en sí no las tienen. No tienen esas enfermedades en realidad. Ellos piensan tener una enfermedad y, por ejemplo, ven un programa de televisión donde se está presentando X enfermedad y entonces empiezan a sentir los síntomas. Vale la redundancia. Aquí entra la sugestión y la obsesión. Y les recomiendo escuchar el audio, la sugestión, en la página gozoypaz.mx. Y entra la obsesión y entonces les recomiendo estudiar el trastorno obsesivo compulsivo, que está también en la misma página gozoypaz.mx. Entonces la sugestión y la obsesión van a jugar un papel muy importante en este delirio de enfermedad. Decía yo que ellos pueden ver un documental o pueden leer un artículo sobre X o Z enfermedad y ellos van a experimentar los mismos síntomas. Ahora, este tipo de delirio es muy frecuente, mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar. De hecho, muchos de los pacientes que yo atiendo en el consultorio tienen este tipo de problema, tienen delirio de enfermedad. Se sugestionan y se obsesionan, recuerda. Ahora, la angustia que ellos reflejan en su rostro es bastante. Van a reflejar también la angustia en los diferentes órganos del cuerpo. No estoy hablando aquí que sea netamente algo demoníaco, sino un problema de sugestión, recuerda, y de obsesión. Entonces van a estar reflejando la angustia en los diferentes órganos del cuerpo. Este tipo de, ¿por qué no decirlo?, de pacientes o de personas presentan una inseguridad. La inseguridad es clásico en ellos, están inseguros. Y entonces, como están inseguros, presentan el delirio de enfermedad para sentirse seguros. Es tremendo eso. Muchos enfermos, tú dirás, pero ¿cómo es posible? Muchos enfermos se sienten seguros cuando se les dice, usted tiene una neumonía muy, muy grave o delicada y no puede usted salir a la calle. Como tienen otro tipo de delirio, si ellos no quieren salir a la calle, para ellos es ya, ese delirio de enfermedad fue su seguridad. No sé si me doy a entender. Entonces le dice, no puede usted salir a la calle, don fulano, o señora fulana, no puede usted salir a la calle, porque está usted realmente enferma. Realmente tiene una enfermedad, no es delirio de enfermedad, pero el delirio de enfermedad es que para él o ella va a ser mejor quedarse en su casa, porque ya no quiere salir a la calle. Independientemente del mundo como está de perdido, pero me refiero que ellos tienen una inseguridad por algún trauma que tuvieron ellos de niños. Entonces, ellos presentan inseguridad y como presentan inseguridad, a la vez ven como un refugio su enfermedad y se vuelve un delirio doble. Puede ser que esté inventando cosas para no salir a la calle y es un delirio de enfermedad. Puede ser que diga, no, el doctor me dijo esto. No, mamá, nada más te dijo que tienes esto. Pero pueden aumentar. Entonces puede ser una enfermedad real y el delirio va a ser que se sugestiona o siente seguridad en no salir a la calle. O puede ser que no tenga realmente una enfermedad o la tenga muy pequeña y la persona haga las cosas más grandes. Pero papá, ¿no te dijo eso el doctor? Te dijo que tienes nada más esto y que no hay ningún problema. No, hijo, no oíste bien. Yo oí que el doctor dijo que tengo esto y esto y esto y lo agranda. Sí, sabes de lo que estoy hablando, ¿verdad? O sea, lo agranda y dice, no, yo no tengo nada más una gastritis, tengo una úlcera y es probable que me reviente y bueno, él mismo se está maldiciendo con lo que está mencionando, pero ese es un delirio. Ahora, para nosotros como médicos, mira, yo te voy a decir una cosa, como yo soy mesiánico,
Tú lo sabes. Entonces, como médico, yo le digo al paciente, mire, no, usted lo que tiene es esto y esto y esto, y no se preocupe, con esto tiene usted ya. Claro, se les ministra la bendita Torah y quien es Yahshua HaMashiach, nuestro Adón, nuestro Elohim. Pero ellos no quieren saber nada de la bendita Torah. Ellos quieren nada más su receta médica y ya, pagar e irse. Pero mi obligación como médico es decirle, no, usted no tiene más que esto y eso se puede arreglar fácilmente. El problema es que la gente no quiere a veces oír eso. Lo primero que va a pensar la persona es, doctor, ¿cuándo me da usted cita? No, yo no le veo caso citarla, pero si quiere usted venir, sí, deme una cita, por favor. Y quiere estar en el consultorio constantemente. Ahora, voy a decir algo. Para el médico que no conoce a Yahshua HaMashiach y no es temeroso de Yahshua HaMashiach, para ese médico le es mejor tratar con este tipo de pacientes porque le van a dejar más dinero. Pero uno no puede ser mentiroso, al menos yo, como médico y otros amados colegas que me están viendo a través de internet, bendito es Yahshua HaMashiach, y les decimos al paciente, no, usted nada más tiene esto, no se sugestione, ¿te das cuenta? La sugestión y la obsesión. Por eso ahí están los dos audios en la página de internet. Y ellos dicen, no, doctor, yo quiero una cita, deme por favor una cita. Y se vuelven dependientes del médico. Eso es algo increíble, pero se da mucho. Bueno, yo no tengo otra alternativa, ya. ¿Quiere usted una cita? Sí, usted deme mi cita, por favor. Perfecto, lo espero este día a las 8 de la mañana, 8:30 o a las 9 de la mañana, según, etcétera. Pero es un delirio de enfermedad. Y ese delirio de enfermedad va a tener al paciente angustiado, ya lo dije en un inicio, se va a representar más la angustia en diferentes órganos y va a estar gastando mucho dinero. Si tú tienes ese tipo de delirio que estás acá, amado Aj, amada Jot, tú, amado Aj, amada Jot, vamos a romper esa maldición. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. El delirio de enfermedad no es para los mesiánicos. Ciertamente hay enfermedades, sí, pero no que nosotros caigamos en un delirio de esos, el Eterno no lo permita. Recuerda que el delirio no existe, es irreal, no existe el delirio, es irreal. Recuerda el audio número 1, pronto lo vas a tener en la página de internet. Ahora, al final, si el Eterno lo permite hoy, si no hasta Shabbat, según cómo se presenta el tiempo, vamos a romper maldiciones de los delirios. Hay que romper esa maldición de delirio de enfermedad. Yo sé que ahorita el Eterno, por medio de su bendito Ruach HaKodesh, está tocando muchas personas. Nada más con este pedacito que yo di de delirio de enfermedad, porque podía dar una hora de administración sobre esto. Pero yo sé que con ese poquito que yo di ahorita, el Ruach HaKodesh, porque Yahshua HaMashiach es bueno, va a decirle, sí, yo tengo delirio de enfermedad y tengo que romper con eso. O bien tú, amado Aj, tú que eres el esposo, estás diciendo, sí, mi esposa tiene eso, tiene delirio de enfermedad y hay que romper con eso de una vez. O viceversa, que la esposa diga, sí, eso tiene mi esposo y hay que romper con ese delirio de enfermedad. Así como se vuelven dependientes del médico como si fuera un amuleto o como si fuera la estampita cuando eran católicos. ¿Sí se entiende? Entonces antes traía a la gente estampitas y demás, y bueno, ya hay que romper eso, y después voy a hablar más sobre los amuletos y sobre los talismanes y todo eso, pero ellos sienten cierta protección. Lo mismo va a ocurrir con el delirio de enfermedad. Por eso la gente, a cada quien a su médico así le dice, yo nada más lo veo y me alivio. Qué tremendo. Eso es un dicho que tiene mucho la gente para cada doctor, para cada médico más bien. O sea, ellos van a decir, yo nada más lo veo y me alivio, pero es que ya lo convirtió en su amuleto. Y ya lo convirtió en su amuleto y entonces delirio de enfermedad. Paso a otro tipo de delirio. Delirio febril. Hay un estado tóxico infeccioso en un paciente. Tiene una infección y por lo tanto las bacterias liberan toxinas, igual los hongos. Entonces, ese estado tóxico infeccioso va a hacer que se presente mucha fiebre. Y entonces empieza el delirio febril. Bueno, tú puedes decir, esto es más frecuente, Roe, que el anterior. Sí, porque la mayoría
de los niños cuando tienen fiebre o de alguna persona empieza a delirar. El delirio, antes que siga yo continuando, el delirio de enfermedad tiene también que ver algo, sí es sugestión y obsesión, sí, pero también tienen que ver sheidim. No siempre, pero sí en una parte tienen que ver demonios. Bueno, continúo con el delirio febril. Entonces está el estado tóxico infeccioso y tiene que ver mucho este delirio, yo diría, sin embargo, tiene que ver mucho la manera como es la persona, la integración de la personalidad, según como piense y actúe esta persona, se va a comportar en el delirio febril. Según como piense y actúe en lo normal, vaya, si tiene fiebre, va a actuar en el delirio febril esta persona. Eso es muy importante para poder hacer un buen diagnóstico. Y tú dirás, bueno, pero yo no soy médico, pero te va a tocar ir a orar por un paciente que tiene delirio febril. Es muy probable que te llamen y, oye, hermano o hermana, Jagot, ven a orar por este enfermo, está delirando muy feo, tiene mucha fiebre. Entonces, tú no vas a llegar a ponerle inyecciones, eso le toca al médico, pero vas a llegar a orar. Aleluya, para que eso se vaya. Hay un estado de infección, ya lo vimos, cualquier estado de infección, unas amígdalas llenas de material purulento, de pus para que se entienda, o cualquier otro tipo de infección, una pielonefritis, o sea, una infección muy grave en el riñón. Se liberan muchas toxinas, empieza la fiebre, empieza el delirio. ¿Cómo se va a comportar la persona en el delirio febril? Como se comporta, como piensa y actúa en lo normal, así va a actuar en el delirio febril. Entonces voy a poner un ejemplo. La persona es agresiva, se va a comportar igual en el delirio febril. Se va a portar muy agresiva, va a empezar a aventar manotazos y demás. La persona piensa y actúa tranquilamente. Así se va a comportar en el delirio febril. Aunque esté con el escalofrío clásico, va a estar la persona tranquila. Como piensa y actúa violentamente, se va a comportar en el delirio febril. Un mesiánico, pongan mucha atención, un mesiánico. Pongan mucha atención, ¿quién atiende? Al ver enfermos graves con una fiebre tremenda de más de 40 grados, al ver enfermos muy graves así, a pesar de que tengan fiebre, en un kadosh no hay delirio febril. Sé humildemente de lo que te estoy hablando. Un mesiánico consagrado de la cabeza hasta los pies, aunque tenga más de 40 grados de fiebre, no va a tener delirio. Recuerda que los delirios tienen que ver mucho los demonios. Entonces una persona mesiánica, se supone, lógico, es kadosh, estamos hablando de un kadosh, una mujer kadosh, guarda la Torah, es tranquila, tiene paciencia, ya no tiene ira, ya no tiene histeria, ya todo eso acabó, sabe perdonar. Y como tiene todas esas características que son frutos del Ruach HaKodesh, no dones del Ruach HaKodesh, frutos del Ruach HaKodesh, entonces como piensa y actúa así en su vida diaria, se va a comportar en la fiebre y no va a tener un delirio. Aquí sí volteé un poquito las cosas, pero vamos, porque es así, no va a presentar un delirio a pesar que tenga mucha fiebre. En las personas que se dicen, y me ha tocado, pseudomesiánicas, que no guardan bien la Torah, que no han renunciado a su orgullo, a su envidia, a su codicia, a su avaricia, a sus negocios malos, aunque se pongan kipa, aunque estén circuncidados y se pongan talit, si llegan a tener fiebre, van a tener unas visiones horrorosas del diablo. Qué grave es esto, ¿verdad? Qué grave es esto. Miren, pongan mucha atención, amados. Todo esto que yo te estoy compartiendo es para que tú aprendas. Y cuando tú veas a alguien, porque a mí me sirve para hacer muchos diagnósticos, no estoy hablando de medicina, sino en lo espiritual. Y llego yo y me dice, es que Roe empezó con mucha fiebre, etcétera, etcétera, y está delirando, esa persona no es Kadosh, yo te lo puedo asegurar. Una cosa lleva a la otra. Va quedando claro, ¿verdad, amados? ¿Aquí? Amén. Ahora, recuerda, así como piensa y actúa en salud, se va a presentar en el delirio febril. Entonces,
No es tanto el delirio, tiene que ver la fiebre, pero no es tanto el delirio por la cantidad de fiebre, o sea, lo mucho de fiebre que tenga, porque la mayoría de la gente dice con 38, los médicos a nivel general, con 38 grados de temperatura va a tener delirio febril, puede tener delirio febril. No, aquí el problema entran los demonios en acción. Y una persona puede tener 37, que es una febrícula. No es fiebre, es febrícula, o sea, una fiebre muy pequeña, una temperatura aumentadita nada más, es un decir. Y ya está con delirio. Tremendo. ¿Sí se entendió? No necesita llegar a los 38, a los 39, a los 40 grados. Es una forma para mí de hacer un diagnóstico espiritual, también es que el Eterno se vale de todo, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Si se llega y se ve una persona con fiebre y está delirando y supuestamente es Kadosh, esa persona no es Kadosh, porque ese es un patrón que, el patrón aquí en México lo utilizamos como que siempre sucede, vamos. Es muy raro que no suceda. Como piense y actúe en salud, se comportará en el delirio febril. Como piense y actúe. Ahora, puede tener poquita fiebre y como el paciente, su personalidad individual es agresiva, con tantita fiebre se va a poner agresivo. Primero, hablando del delirio febril, puede tener un grado ligero, y ese grado ligero es una inquietud, una hipersensibilidad a la luz, eso es lógico, eso es por la fiebre, pero es el preludio o la antesala del delirio. Entonces, sí puede tener inquietud, le molesta la luz, le molesta, por ejemplo, el ruido, empieza con ciertos sueños inquietantes, y ya cuando está el delirio febril, estoy hablando de delirio febril, no de otro tipo de delirio. Cuando está el delirio febril, el paciente habla entre dientes sin decir nada. Esa es la característica del delirio febril. Habla entre dientes, empieza a hacer así y en el momento está el escalofrío. Pero recuerda, puede ser poquita temperatura aumentada y ya tiene el delirio. El paciente habla entre dientes sin decir nada. En el caso de hoy, hago un paréntesis, no son estudios de la Torá, son ministraciones de varios temas para que tú aprendas, pero todo lo aplicamos a la Torá, porque estoy explicando que una persona no es Kadosh. Ahora, ¿qué le toca al médico, al menos a mí? Bueno, yo tengo que tratar la infección y bajar la fiebre, pero el problema está que tuvo delirio. Entonces está demostrando ahí que hay un problema en esa persona que tiene fiebre, sí, tiene una infección y hay que atacarla, pero tiene un delirio y eso es demoníaco. La situación que haya pasado una persona como vivencia mala, un trauma, puede sacarla a relucir en el delirio febril. Un trauma que tuvo una persona puede sacarla a relucir. Pongan mucha atención. Si una persona, por ejemplo, tuvo un trauma, fue violado o violada a una persona, entonces, independientemente de que no ha roto maldiciones y demás, va a tener fiebre y va a sacar a relucir en el delirio febril. En la fiebre, cuando el paciente tiene un delirio febril, aunque el delirio no existe, lo que está diciendo entre dientes y que no dice nada, o bien cuando ya empieza a hablar y se escucha lo que dice, dice muchas verdades. Y empieza a contar todo lo que le sucedió. Ahora, la persona, vuelvo a repetir, no es Kadosh, porque no ha habido una rotura de maldiciones. Es decir, por eso siempre se hace mucho énfasis acá en esta congregación Gozo y Paz, que se rompan maldiciones, porque si no, con un cuadro de fiebre, la persona va a empezar a sacar todo lo que no ha perdonado, los resentimientos, y recuerda, como actúa y piensa en la salud, así va a empezar a actuar en el delirio febril. Entonces, ¿sí quedó claro este tipo de delirio? Aleluya. Ahora, ¿tú qué vas a hacer, amado, precioso, preciosamente eterno Yahshua Mashiach? Llegas, ata diablos.
Yahshua reprendió la fiebre de la suegra de Pedro. ¿Está? Entonces, ¿tenemos que reprender la fiebre? Sí. No importa si es por una infección o un demonio se metió ahí sin que haya infección, tenemos que reprender la fiebre. Hazlo. Unge con aceite, impón tus manos, echa fuera, atar hombres fuertes, recuerda siempre, echar fuera demonios en nombre de Yahshua Mashiach. Eso no implica si van a necesitar atención médica o no. Si el Eterno lo quiere sanar, por eso quiero hablarles de las sanidades y los milagros, porque ha habido muchas preguntas y me dicen, Roy, yo no entiendo, ¿por qué si yo soy Kadosh sigo enfermo y no me puedo aliviar? Quiero hablarles de eso, amados. ¿Y por qué a otros los sana siendo Goyim? Porque algunos Kadoshim, algunos que son santos, para que se entienda, son sanados y otros no. Paso a otro tipo de delirio. Me quiero ir un poquito ligerito para que quede en un solo tema, en un solo disco, pero no quiero que pasemos nada inadvertido. Hay un delirio que es por agotamiento. Este delirio por agotamiento puede ser por un trabajo excesivo, que generalmente es una trampa del adversario. Es un esfuerzo, o por esfuerzo físico excesivo, llega al grado de la postración, el enfermo no se puede parar de la cama, tiene insomnio, pueden apagar ese por favor, tiene insomnio, y tiene hiporexia. Entonces son tres cosas las que caracterizan a un delirio por agotamiento, porque no vayas a imaginarte que tú tienes ese delirio y ya no quieras trabajar. Aleluya. No, hay tres características del delirio por agotamiento, postración. El paciente no se puede levantar de la cama. Tiene insomnio, no puede dormir. Y tiene hiporexia, no quiere comer. Entonces aquí entra la pérdida de peso excesiva. Hay que hacer rápido análisis para ver si no tiene un SIDA, un VIH o algún cáncer escondido. Es decir, que no se detecte. Hay ahora ya cantidad de estudios de gabinete, así le llamamos en medicina, para diagnosticar si hay algún cáncer escondido, etc. No cambio de delirio, pero aquí hago un paréntesis, aquí entra el delirio de guerra. Todos los soldados, y ya te había ministrado que muchos mexicanos pasaron a Estados Unidos, se nacionalizaron, entraron al ejército norteamericano y estuvieron en la guerra del Golfo Pérsico. Después regresaron de allá, del Golfo Pérsico, a Estados Unidos, y después pasaron aquí a México, y yo tuve que atender a varios de ellos, y tenían delirio de guerra. Si el ver tanta matazón, etcétera, ver cadáveres por acá y cuerpos mutilados, eso crea también un delirio. Eso entra un poquito dentro de otro tipo de situación médica, pero sí entra el delirio de guerra acá, porque están agotados. No nada más el agotamiento va a ser físico, sino mental. El delirio por agotamiento lo presenta también, yo dije que el delirio por agotamiento es por un trabajo excesivo. Perfecto, ahí estamos bien. Pero hay un tipo de subdelirio acá mismo, dentro de este mismo delirio de agotamiento, por ejemplo, por un carcinoma, un cáncer. Un cáncer que aparentemente ya sanó, ya se quitó del pulmón el cáncer. Independientemente desde luego que todo depende del Abacados, Yahweh. Yahshua HaMashiach. Pero si le dieron radioterapias o quimioterapias, etcétera, ya se sanó. Y de repente aparece por otro lado el cáncer. Cuando aparece por otro lado el cáncer, en otro órgano, el paciente va a empezar con un delirio por agotamiento. Porque le está resistiendo una enfermedad de ese tipo, es bastante delicado. Los que por una u otra razón hemos pasado a enfermedades graves, cuando no se resuelve el cuadro, nosotros estamos orando, somos mesiánicos, estamos orando, y no caemos en un delirio de esos.
en un delirio por agotamiento, pero la mayoría de la gente, como no conoce a Yahshua HaMashiach y su Torah, presentan una enfermedad que no se resuelve y va a motivo a gravedad, y entonces presentan este tipo de delirio. Ahora, ¿por qué te estoy ministrando esto? No te vine a dar clases de medicina, amado, pero ciertamente te vas a encontrar que tienes que ir a orar por un paciente con cáncer, y a lo mejor ya tiene un delirio. Y tú tienes, con todo lo que yo humildemente estoy compartiendo, tienes que hacer el diagnóstico espiritual para que puedas ayudarlo. Aleluya. Recuerda, lo primero es romper maldiciones. Es lo primero que tú tienes que hacer, atar hombres fuertes y demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Nosotros vamos a tratar esto según las causas físicas y espirituales. Es decir, a mí como médico, lo físico y lo espiritual. Y si nada más quieren la ayuda espiritual, amén. Y si quieren las dos, amén. En el caso tuyo, lo espiritual. Deja lo médico a quien le corresponda, según su médico de confianza, y nosotros tratamos el problema espiritual. Ahora, todos los pacientes con delirio por agotamiento, sea por delirio por exceso de trabajo físico o exceso, un desgaste mental, como lo que les dije del delirio por guerra, o un delirio por un cáncer, siempre tenemos que tener en cuenta que estamos en un Mishkan, que esa persona tiene un cuerpo, y no caigamos en un pentecostalismo. En las denominaciones cristianas existe una que se llama denominación pentecostal, y hay muchos pentecostales conservadores, pentecostales reformistas, ultraconservadores, etcétera. Conozco de eso. Entonces ellos dicen, no, yo no necesito al médico. Ellos dicen así, Dios me tiene que sanar. Pero en la Tanaj hay muchas explicaciones, hay muchas citas donde el Eterno a veces quiere que empleemos los medios que Él ha creado aquí en la tierra. ¿Por qué llevaron la sal a Eliseo, los ayudantes, para que fueran purificadas las aguas? Él empleó algo. Aleluya. Ahora tú dirás, eso fue del antiguo. ¿Por qué siempre, por qué Shaul, y es de aquí donde se agarran varios para decir, bueno, entonces el vino, toma algo de vino, un poco de vino, poco, para tus múltiples malestares estomacales. ¿Qué tendría Timoteo? Probablemente una gastritis, una colitis, no sé, parásitos, no sé, etcétera, etcétera, etcétera. Y el vino es excelente para resolver ese tipo de problemas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, como médicos, yo sé que hay varios colegas ahorita conectados, aleluya, amados Agim, multivitaminas, muchas proteínas. Tenemos que tratar el estrés, tenemos que tratar el insomnio, porque si el paciente no duerme, entonces sigue más estresado, lógico, y se agota más, y el delirio, lógico, por agotamiento del cual estamos hablando, valga la redundancia, se va a agravar. Entonces a nosotros como médicos, al menos cuando yo veo un delirio por agotamiento, tengo que hacer todo eso, en lo espiritual, y si me contrataron, lógico, como médico, me vieron como médico, pues tengo que hacer mi trabajo. Tenemos que dar muchas vitaminas y muchas proteínas. La vitamina es una amina vital. Si quieren después hablamos de eso, una amina vital. La vitamina A en la zanahoria, etcétera, para la vista y demás. La vitamina C en la guayaba, en la naranja, en el limón, para aumento de las defensas, etcétera, como antioxidantes. Todo eso es ciencia, y eso no está peleado con la fe. Las proteínas se encuentran en la carne y es para formar músculo. Entonces, si un paciente se le da vitaminas por un delirio de agotamiento y no se le dan proteínas, no va a servir de gran cosa. Entonces, sí le damos tratamiento al paciente, y recordemos que una vez resuelto el problema espiritual, la sanidad, por eso quiero darles ese tema, amados preciosos, va a ser más rápido, porque no fue una sanidad por milagro, sino es un proceso. Entonces, este tipo de delirio es frecuente en aquellos que son empresarios y que tienen mucha presión. La propia avaricia por hacer más dinero les va a dar este tipo de delirio. Y recuerda que tiene que haber ciertas características en este delirio de agotamiento. Paso a otro tipo de delirio, el delirio traumático. Este tipo de delirio yo lo veo mucho como médico, pero como tú
me vas a ayudar aún más y yo te voy a decir, si nos vienen a hablar del hospital o de otro hospital, etcétera, oiga, Roe, piden que vaya alguien a orar por un traumatizado, hubo un accidente en la carretera, etcétera, y piden que se vaya a orar. O a ti te pidieron directamente que vayas a orar. Bueno, tú tienes que saber qué vas a hacer. No en cuanto que le vayas a poner un yeso al paciente, eso le toca al médico, no. Pero sí lo que ¿qué es lo que tienes que hacer para que ese paciente no vaya a sufrir de más, etcétera, etcétera, y sobre todo que se logre la salvación de su alma? Aleluya. Entonces, miren, un delirio traumático viene después de un golpe, generalmente en la cabeza. Va a haber mucha confusión, mucha irritabilidad e inquietud. Pongan mucha atención porque este tipo de delirio yo lo vi mucho tiempo en urgencias y lo sigo viendo, pero cuando se está trabajando 24 horas en urgencias, es un decir, porque sí, realmente sí se trabaja 24 horas o hasta 48, 72 horas en urgencias. Y casi acaba uno con delirio por agotamiento para el médico. Bueno, después de ese golpe en la cabeza va a haber mucha confusión, porque el cerebro se dramatiza, se hincha para que se entienda. No es lo más correcto, es edema, es edema cerebral. Va a haber mucha irritabilidad y el paciente va a haber inquietud. ¿Recuerdan lo que ministré en un inicio? Cuando ministré sobre los delirios, vas a estudiar el audio 1 y 2, vas a ver lo que es el estupor y demás, ya todo lo expliqué. Ahora, la persona aquí no está captando los aspectos finos de las situaciones que están ocurriendo en su entorno. Él ve mal, ve borroso, no distingue, no oye bien, entonces no ve bien, no oye bien, etcétera, no puede articular bien sus palabras. Él se da cuenta que está en un hospital, pero no recuerda cómo llegó allí. El último recuerdo es la carretera. Esto es algo traumático, hermano, por eso es delirio traumático, es algo muy, muy feo. Él recuerda que estaba en la carretera o iba en la carretera y ya no recuerda más. Y puede despertar después de un día o como yo atendí a un paciente después de 3 meses. ¡Qué tremendo! Después de 3 meses tuvimos que conseguir rápido una cama de agua, etcétera, para que este paciente no se allagara y demás. Sondas por aquí, sondas por allá. Hasta los 3 meses despertó. Tuvo un edema cerebral muy fuerte este paciente. Lógico, lo traté con corticoides y demás, todo lo que nosotros manejamos. Pero hasta los 3 meses abrió los ojos bien, ya dijo, ¿dónde estoy? Yo pensaba que no iba a regresar a la realidad, pero bendito es Yahweh. Después de 3 meses. Ahora, ha habido casos más prolongados. Ha habido casos muy prolongados. Recuerda que el alma está ahí, el alma sigue escuchando, pero me refiero a estar consciente de eso en cuanto a ver, oír, hablar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vuelvo a repetir, se da cuenta que está en un hospital, pero no recuerda cómo llegó allí. No reconoce a las personas que le rodean. Cuando se incorporan estas personas, cuando se levantan, se ponen de pie, van caminando sin rumbo, fijo. Van tambaleando. Y es aquí donde entran los demonios en juego. Yahshua HaMashiach les reprendan. Se aprovechan de esta alma que está en esa situación y entonces empiezan a estar muy irritables y agresivos. Pongan mucha atención. Un golpe en la cabeza puede originar muchas cosas. Y hemos visto, así como platiqué del delirium tremens, ya hace 8 días, o de un delirio, en este caso el traumático, etcétera, o el delirio de enfermedad, etcétera, según cómo se vayan a comportar, cómo piensen y cómo actúen en la red, se van a comportar cuando tengan este tipo de problema. Entonces son muy irritables y aquí es donde entran los sheidim. Estas personas tienen explosiones repentinas de su carácter, para que se entienda. Lo hace, esta situación que está presentando de más irritable, arrancan el suero, avientan el suero, o sea, el suero es la solución, y si son botellas de cristal es muy peligroso. Se arrancan la solución, empiezan a sangrar, etcétera, etcétera. Todo eso es muy desgastante tanto para el mismo enfermo, que es muy peligroso para el mismo enfermo, como para los demás. Pero ahí estamos ante una manifestación demoníaca.
¿Es un delirio? Sí, es un delirio traumático, pero se unió una manifestación demoníaca. Y generalmente lo vemos en pacientes que, por ejemplo, no nada más por un golpe en la cabeza, sino si tuvieron algún desacuerdo, etcétera, se van a empezar a manifestar los demonios. Pero ahorita hablando específicamente de un delirio por trauma, va a decir, bueno, cálmate, no quiero nada, etcétera, y rompen esto, rompen. Está manifestado y la gente no se da cuenta de eso porque no sabe, pero tú sí. Y tú vas a saber qué hacer. Hace relativamente poco tiempo me hablaron para ver a una muchacha, sí, es no casada, está juntada con otra persona ahí. Me decían, doctor, es que no la podemos controlar. Ya nada más desde ahí, Sheidim, ¿no? Y entonces ya tomé mi maletín, etcétera, llegué a ese domicilio, pero ya sabía yo lo que iba a hacer. No, mira, cálmate. No, es que no quiero. No, mira, no, yo no iba a llegar así. Si sé lo que es, no voy a llegar dándole una aspirina a alguien que tiene una gastritis, porque lo voy a acabar de lastimar. Entonces, directamente atar hombres fuertes, demonios, y la situación se controló rápido gracias a Yahshua Mashiach. Aleluya. Ahora, en ciertos casos, una cosa es la cuestión de la sujeción de demonios y demás, pero otras veces es que el paciente no puede ser controlado porque no sabemos exactamente qué tipo de pactos hizo y aunque están atados los demonios, no queremos que se vuelvan a manifestar. Y como tiene 3 o 5 días sin dormir, hay que sedarlo. Porque si no, ahí sí nos toca a nosotros como médicos. Porque si no lo sedamos, entonces va a haber problemas más graves. El paciente se va a agravar. Pero a nosotros lo que nos corresponde como mesiánicos es llegar y atar demonios. Y mira, estamos hablando de un delirio traumático. Entonces las personas dicen, se golpeó la cabeza y por eso está irritable. No, está manifestado. Se están manifestando demonios en ese momento. Lo que más ocurre en las salas de urgencias de cualquier hospital, privado o público, lo que más ocurre en las salas de urgencia de los hospitales son las manifestaciones demoníacas. Es tremendo eso. Llama el médico a los familiares, a ver, pasen, calmen a su familiar, no se quiere calmar, no se quiere tranquilizar, está manifestado, pues el médico no se da cuenta, lógico. Ahora, lo que yo noto raro, no noto raro, lo que yo noto rápido en estos casos es que pasan de la manifestación a la felicidad y empiezan, y anótalo porque eso te va a servir, con un júbilo infantil. En una sala de urgencias de un hospital X, yo atendí a un muchacho y empezó a manifestarse, se ataron demonios, etcétera, y de repente ya empezó a manifestar felicidad y un júbilo infantil, pero aquí es donde quiero hacerles una aclaración, no quiero enredarlos con tantas cosas, amados, pero es porque los demonios estaban atados, pero no se iban, o sea, no los había echado fuera, valga la redundancia, porque había algo que él no quería renunciar, y mientras esa persona no quiere renunciar, no tenemos ninguna autoridad. Escucha otra vez los audios de Liberación 1 y 2. Entonces va a haber una felicidad y un júbilo infantil. Se empiezan a reír, pero como niños, y empiezan a carcajearse, pero recuerda, hay Sheidin ahí de por medio. Antes de que empiece esta felicidad y este júbilo, va a haber una verborrea. Verborrea va a hablar mucho, pero no va a decir nada. Y va a también depender el tamaño de la lesión cerebral. Pero recuerda, en los delirios, según como la persona piense y actúe, en la salud, así va a actuar cuando tenga alguna enfermedad o un trauma. Por eso en el inicio de los temas de los delirios puse el ejemplo de Jacob, ¿se acuerdan? Jacob le dio instrucciones a Rubén, etcétera, a Yosef, todos. Y después murió. No dice que ya no los reconocía. ¿Sí recuerdan esa primera lección? Entonces es muy importante que tomemos cuenta de eso. Tú vas a decir, no te vayas a confundir, amado.
Yo estoy dando este tema así porque hay muchos hermanos médicos que se conectan. Bendito es Yahshua Mashiach por sus vidas. Médicos que trabajan en el Seguro Social o en instituciones privadas o como médicos particulares. Y entonces yo sé que todo esto, amado A, nos está sirviendo a todos, empezando por mí, a todos, para poder atender mejor a los pacientes, pero en este caso el estudio es para todos los sajim, sea un delirio por agotamiento traumático, febril, etc. Tú llega y reprende, ata demonios en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Voy a entrar a un tipo de delirio donde está, aquí se presenta mucho, este tipo de delirio se presenta mucho. Es un delirio y proyección, delirio y proyección. Ahora, se actúa así, esta persona X o Z va a tener un delirio y proyección, se actúa así porque tiene angustia. Por ejemplo, pongan atención, aquí está una persona, ¿amén? Vamos, estamos de acuerdo. Aquí está una persona, le dicen, tiene sueño, ¿verdad? Pero en realidad está proyectándose él mismo porque el que tiene sueño es él. ¿Sí me doy a entender? Tiene sueño, ¿verdad? No, un poco, pero no mucho. Él lo que quería es la respuesta de sí, tengo mucho sueño, porque eso es lo que él quería escuchar. Es delirio y proyección. Él quiere ser proyectado a través de la otra persona. Esto es muy común. Ahora, tienes hambre, ¿verdad? Tienes apetito, tienes hambre. No tengo mucho, porque él ya quiere comer. ¿Sí me doy a entender? Ahora tú dirás, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver, Roe? Es que sufren las personas. Ahorita vamos a ir a algo profundo. Tienes frío, ¿verdad? Bueno, lo ideal es que él tiene mucho delirio, puede ir a su, vamos a suponer que tenemos una reunión acá, estamos en una fiesta del Abacadosh y empieza el frío. Y trae su suéter o su chamarra en el auto. Y no le cuesta ningún trabajo ir y agarrar la chamarra, pero tiene que preguntarle a otra persona para ver si está en lo correcto o no. ¿Qué es lo que quiere esta persona que tiene este tipo de delirio y proyección? Él quiere la aprobación de los demás, si no, no es feliz. Y te voy a decir qué es lo que hace, lo primero que hace una persona que tiene delirio y proyección. Está platicando con dos personas. Aquí hay una persona y aquí hay otra persona. ¿Verdad que sucedió? ¿Verdad? Fíjate que fuimos aquí así, ese. ¿Verdad? Le pregunta al otro, como para que lo afirme. ¿Sí me doy a entender? Ese generalmente tiene delirio y proyección. Podemos hacer eso como un ejemplo de vez en cuando. Fíjense aquí que estuvimos así. ¿Verdad, hermano, que estuvimos así? Sí, Roe, sí. Pero no todo el tiempo. Bueno, el que tiene delirio y proyección todo el tiempo necesita la aprobación de los demás para ser feliz. Tienes frío, ¿verdad? No tengo mucho frío. Y él piensa, ¿cómo no dijo que tiene mucho frío? Para que yo hubiera ido por mi chamarra al carro. Tú dirás, ¿a poco eso existe, Roe? Sí existe. Y las personas sufren mucho. ¿Tienes hambre? ¿Tienes esto? ¿Tienes el otro? Entonces, ahora, la persona como se va complicando, critican fuertemente a otros por los mismos defectos, que son los puntos débiles de ellos mismos. A ver, lo voy a volver a repetir para que quede grabado y los que quieran anotar. Critican fuertemente a otros por los mismos defectos que son los puntos débiles de ellos mismos, o sea, de su propio carácter. De su propio carácter. Me dicen ok cuando pueda continuar para los que están anotando. Y que son incapaces de reconocer que ellos mismos y voy a entrar a algo más profundo. Son incapaces de reconocer que ellos mismos poseen los motivos y los rasgos despreciados de los otros. Tú vas a decir, pero ¿qué clase de laberinto es ese? No lo entiendo. Ellos van a criticar fuertemente los defectos de otros. Es que ellos mismos los tienen. ¿Cómo es esta persona chismosa, verdad, Roy?
Y ya con esto te dije todo. El chismoso es él. Nada más con algo sencillito. Pero para que se oiga más rimbombante le agregan el re. ¿Cómo es requete chismoso este, verdad? Y él es requete chismoso igual. ¿Sí? Este tipo de delirio no nada más es un delirio y proyección. Por eso dije, ¿tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Tienes sueño? Yo quiero que me contestes para que entonces yo pueda actuar. No, yo no necesito la aprobación de otro para irme a poner un suéter. ¿Sí me doy a entender? Pero esto es muy común. Tú vas a decir, no, eso es muy raro, Roe. No, aquí lo hay también. Y allá lo hay también, por eso vamos a romper maldiciones. Tú no puedes estar a expensas de lo que piense el otro para probarte. ¿Verdad que hicimos esto? ¿Verdad que lo hicimos? Sí, sí fuimos, sí, sí. Y también hicimos esto. ¿Verdad tú que lo hicimos? Sí, 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 sí. Y sigue platicando otras cosas. ¿Verdad que también hicimos eso? ¿Verdad que lo hicimos? Sí, 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 fuimos. Es la aprobación y las personas no son felices. ¿Por qué? No son auténticas, no tienen su identidad. Y entonces están delirando, se están proyectando y fracasan, porque no, ellos siempre están buscando la aprobación de los demás. No me estoy refiriendo a pedir un consejo según la bendita Torah. Si tú quieres pasar acá y pedir un consejo, eso es otra cosa. Ahora, ¿qué es este tipo de delirio y proyección? Es un eco inconsciente de la persona. Es un eco. Fíjate muy bien lo que estoy diciendo, te va a servir. Él lanza la palabra que sea X. No me estoy refiriendo a la palabra del Eterno. Él lanza la palabra y él quiere el eco. ¿Verdad que fuimos acá? Sí, 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 fuimos allá, allá. Como cuando íbamos antes a las montañas y gritábamos, aquí estoy, orgulloso. Y empezaba, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Hoy es de mañana, hoy es de mañana, hoy es de mañana. Ponga mucha atención, la persona que tiene delirio y proyección tiene eso. Es eco lo que quiere él escuchar. Qué tremendo, amados. Estas personas no son felices, ¿eh? Entonces, es un eco inconsciente de la propia persona que él mismo está proyectando, pero él quiere escuchar eso. ¿Tienes frío? ¿Tienes hambre? Y critican fuertemente. Aquí entran, pongan mucha atención, y ahí es donde se les va a ir el gozo a varios. Aquí entra la shonjara, el chisme. Él quiere, pongan mucha atención, porque este es un delirio y pecado. Él quiere lanzar la información y que el otro no nada más le diga, ¿tienes frío? Sí, pues ¿tienes calor? No, él lanza la información y él quiere escuchar lo mismo. Él quiere un eco de su misma lengua viperina. Es un delirio y proyección y aquí ya está en problemas con el Eterno. Ahora, por medio de la proyección, él se atribuye intenciones agresivas, inclusive voy a decir esto, él se atribuye cosas que ni siquiera a lo mejor el otro está pensando. Es que este tipo de delirio y proyección tiene muchas fases. Puede decir, él me odia, pero en realidad el que odia primero es él. Vamos a suponer que tú le dices, perdón, no tú, una persona dice, es que tú me odias. No, el primero que está odiando es él, el que está diciendo, por eso es delirio y proyección. ¿Ya te diste cuenta cuántas cosas hay en el delirio y proyección? Tú me odias, ¿verdad? Pero el primero que está odiando es él. Ahora, a veces no hay razón ni siquiera para decir eso, pero lo dice la persona. Entonces es cuando entra no me quiero salir de esto sin ser bien recalcativo en esto. La persona que chismea tiene este tipo de delirio. Él quiere ser reconocido, lanza la piedra, esconde la mano, etcétera. Esa persona está en graves problemas con el abacadosh. Y por eso mismo es un delirio, de lo que yo explicaba en un principio, porque es irreal, es inventado, no existe, no existe.
Este tipo de delirio, si tú lo tienes, lo primero que tienes que hacer es arrepentirte del chisme y entonces se quita el delirio. Y las personas siempre están buscando la aprobación de otros. No, generalmente este tipo de personas no pueden estar solas, necesitan estar acompañadas. Recuerda el tema que di de madurez espiritual. Goza la soledad. O sea, me refiero a gozar la soledad para tener viajad con el Eterno, comunión con el Eterno. Estar solo para leer la Torah, escuchar ministraciones, escuchar Halelot, o sea, exaltaciones al Abba Kadosh, o simplemente estar platicando con nuestro Abba, nuestro Padre, nuestro Abba Kadosh. Las personas que no pueden estar solas generalmente un minuto tienen este tipo de delirio y proyección. Ellos quieren ser proyectados a través del otro. Esto ya quedó grabado para que tú revises este tipo de delirio, todos, pero este tipo de delirio en especial. Y la mayoría de la gente que viene al mesianismo trae este tipo de delirio. La mayoría de la gente que llega aquí a la congregación trae ese tipo de delirio. En un inicio se rompen maldiciones y demás, y después la persona dice, no, yo ya no quiero ser así. Yo ya no tengo por qué estar preguntándole a esta otra persona esto, tienes frío, tienes calor, tienes sueño, o estar diciendo, ¿verdad que fuimos acá? ¿Verdad? ¿Verdad? Dile, ¿verdad que sí fuimos? O sea, está buscando la aprobación. ¿Sí se entendió este tipo de delirio, amados? Es una persona que sufre mucho. Y recuerda, generalmente hay lengua viperina. Ahora, voy a hacer un resumen de lo que son entonces los delirios y termino. La gran mayoría de la población mundial tiene uno o varios delirios de los que ya ministré. ¿Qué hace una persona? Va a ir a desarrollar ideas ficciosas o ficciones, o sea, mentirosas, que le dan confort y seguridad, pero todo es falso. Le dan confort y seguridad personal. ¿Recuerdas el delirio de amor? Ya lo expliqué. Entonces, estas personas van a tener, lo administré hace 15 días, va a decir una mentira, tiene delirio, y va a sentir confort. Todas las personas pongan mucha atención, que son idólatras, tienen delirio, todas. Porque su confianza está en una estampita. Y ahí de ti si le agarras esta estampita, porque casi siente que pierde la vida. Porque su confianza está en la estampita. Esto es grave. ¿Te das cuenta? A ver, voy a profundizar. Hasatán, Yahshua HaMashiach le reprenda, tiene atada a la humanidad con el delirio, que no existe, de la idolatría. ¿Una estampita puede hacer milagros? Lógico que no. Si dice el Salmo 115 que las imágenes de ellos tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, tienen boca y no hablan con su garganta, etcétera. ¿Te acuerdas? El delirio mayor es la idolatría. Qué tremendo. Pero dejemos las imágenes, el dinero o el propio ego. Entonces, todo eso es falso. Mira, el hombre a lo largo de la historia ha adoptado ideas de creencias culturales para satisfacer sus necesidades internas. Entonces dicen, bueno, en China o en Japón se talla un jade y vas a tener buena suerte y las vibras y buena energía. Todo eso, lo que es la metafísica, la nueva era, etcétera, del cual hay un audio sobre la New Age. Entonces van adoptando de esto, van adoptando del otro, van adoptando de esto. Voy a decir algo fuerte. Miren, una persona piensa que al traer su cruz acá, un católico, le va a dar buena suerte y protección. ¿Y qué hay de la manita fenicia de la casa de Judá? ¿Qué hay de la manita fenicia de la casa de Judá? Ninguna diferencia. La confianza está puesta en un metal. Hay un audio que le titulé ¿En quién tienes puesta tu fe? ¿En quién tienes puesta tu fe? Vuélvanlo a escuchar. ¿Qué diferencia hay entre traer
sí, un amuleto de los carmelitas descalzos. ¿Se han oído eso? O de los franciscanos. ¿Qué diferencia hay entre traer eso y un hilito rojo de los rabinos para la mala suerte? O sea, para evitar la mala suerte. ¿Qué diferencia hay? Nada, no hay ninguna diferencia. El diablo, Yahshua HaMashiach le reprenda, tiene agarrado a todas las religiones por medio de algo. Nosotros confiamos en Yahweh, pero analiza bien ese amén. Analiza bien ese amén, no sea que tengas tú un tipo de delirio para usarlo como muleta, o como dos muletas, o como un bastón. Lo dije con respeto. Entonces, es satisfacer las necesidades. No importa que me tarde un poquito más, quiero terminar el tema hoy. Ha sido una característica universal como protección para la angustia o contra la angustia, los delirios. Desde Adán y Eva, ellos tuvieron que tener, el delirio es mentira, ¿te acuerdas? Entonces el primero que metió ideas de todo lo que son los delirios fue el diablo. Con que Elohim ha dicho esto, que van a morir. No, no vas a morir. Vas a ser como Dios. Lo estoy diciendo tal cual, como Elohim. Conocerás el bien y el mal, serás inmortal, etcétera, etcétera. ¿Se acuerdan? Él fue el primero que metió esa idea. Por eso todo lo de la nueva era, no, todo eso existe, todo eso tiene su raíz, no en Babilonia. No, como cuando estuvieron en el exilio en Babilonia, en la casa de Judá, no, en el jardín del Edén. Entonces decía yo que la humanidad ha utilizado los delirios como protección contra la angustia y la inseguridad. Por eso se apoyan en una estampita o en un hilo de la cábala, por eso aquí no ministramos eso. Y construyen, anoten esto, construyen ideas tranquilizantes falsas. Construyen ideas tranquilizantes falsas. Yo he ministrado muchos que ya están dentro del mesianismo, que quieren de veras aprender la bendita Torah y guardar el Shabbat y las fiestas y entrar al pacto de la circuncisión, pero andan con una pulserita ahí ya más mugrosa, más cochina, perdóname la expresión. ¿Por qué traes eso? Bueno, me lo regaló mi abuelita. Sí, pero ¿por qué lo traes? No te dije quién te lo dio. Aleluya. No te dije quién te lo dio. ¿Por qué lo traes? Sé transparente. Mira, desgarra así, por así decirlo, ese velo de hipocresía. Es por tu bien, amado. Se los digo aquí a la oficina, es por tu. Desgarra eso, quítate eso, esa fachada. ¿Por qué la traes? Bueno, se los digo con más tranquilidad. ¿Por qué lo traes? Porque siento que me da buena suerte. Siento que me da protección, Roy. Y entonces la confianza en Yahshua, ¿te das cuenta? Estamos a veces tan lejos. Entonces todas esas ideas falsas no es de ahora. Ahora, los cuentos de hadas, las leyendas de personajes como populares como Superman, todo esto está basado en mitos, en credos, lógico, en creencias de la gente. La gente ve todo eso, ve los personajes de la historia y entonces, si tú ves, bueno, no lo veas, lógico, pero cuando tú veías todo lo que era Superman y Batman y todo eso, Yahshua HaMashiach reprenda todo eso, mira todo lo que está generando con tanto, ahí esos son delirios más fuertes. Entonces, los delirios de todas maneras son peligrosos, pero si tú recuerdas todas esas cosas que veías antes, las películas y demás, vas a descubrir que de una u otra forma has tenido delirio de un hombre que puede resolverlo todo, por eso es el orgullo. Cuando una persona dice, no, nadie lo hace mejor que yo, los demás son unos inútiles, ahí está metido de alguna manera. No hago psicoanálisis yo no hago eso, ni regresiones ni nada de eso, no, ni hipnosis ni nada de eso, no, pero ministrando con los dones de Ruach HaKodesh, hay un Superman escondido ahí y no se ha dado cuenta y después sale. Entonces lo real en los delirios es transformado para hacerlo compatible a las necesidades emocionales de su propia personalidad. Voy a volver a repetir para que quede grabado.
Lo real lo transforma la persona para hacerlo compatible con las necesidades emocionales de su propia personalidad. Entonces se cae en lo inadecuado y se cae en lo ridículo. Ve el delirio de amor, ¿recuerdas? ¿Qué se necesita? Ser honestos y transparentes, originales, es lo que Elohim nos pide. Dice Yahshua HaMashiach, que tu sí sea sí y tu no sea no. Lo demás lo añade el demonio o viene del mal, dicen otras traducciones. Entonces, si tú dices, cuando esto es así, sí, así es y se acabó. O no, no es así. Porque con una sola mentira puedes dar entrada a muchos delirios. La mayoría de las personas, cuando van viniendo hacia el mesianismo, lo primero que le debemos de decir es, usted lo primero que tiene que hacer es renunciar a su orgullo, etcétera, pero sobre todo, entre todo, pues, el orgullo es mentira, a la mentira. Usted viene de una religión donde todo es mentira, ¿eh? No es el domingo, el día de adoración, no se nombra así el nombre de Elohim, entonces todo es mentira. Entonces tiene usted que renunciar a todo eso. Su propia seguridad no está en una estampita. Su seguridad no está en un listoncito. No es que yo estudiaba Cábala, sí, eso no. Torah, creer en Yahweh y Él es nuestra protección. Aleluya. Conclusión, los delirios son mentira, son falsedad, son ideas de una u otra forma, llevadas, transformadas, decía yo, y con esto termino, para un confort. La persona se anda trayendo su carro, ve por eso el diablo cómo tiene atrapada a la gente con una estampita. Ya después la estampita no es suficiente. Tiene que poner una pata de venado para tener buena suerte, una cola de conejo para tener buena suerte. Al rato anda con listitos rojos, al rato anda lleno de cosas y de medallas, etcétera, 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 etcétera. Vamos a hacer una oración. Sigan conmigo si gustan repetir esta oración. Abba Akadosh, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, yo me he creado mis propios delirios. Yo sé cuáles son. Tú sabes bien cuáles son. Yo escucharé los audios para discernir mejor qué tipo de delirio o delirios tengo. Pero desde ahora yo me comprometo a renunciar a toda la mentira, a toda la falsedad, a todo lo que es cuento, a todo lo que no es Torah. Abba, Yahweh, yo no quiero sufrir teniendo delirios. Yo quiero tener una mente sana y que el adversario no me robe tu palabra. Abba, lo primero que tú quieres es que yo me arrepienta de mis pecados, sea yo transparente, no diga mentiras, y entonces, bendito Yahshua HaMashiach, tú me das la sanidad. Lo haré en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach. Omen beomen. No aplaudan. Hago una recapitulación. Es importante. ¿Te acuerdas que di el delirio de profeta? ¿Te acuerdas que les compartí el delirio mesiánico? Eso quiero que lo repasen todos. No decir, el Eterno me usa mucho. No, eso es delirio. El Eterno nos usa conforme le place y por su inmensa rajem nos usa. Aleluya. Van a repasar ese tipo de delirio, el delirio de amor para las jovencitas, etcétera. No decir mentiras, no crear falsedad, porque eso crea ataduras. Que el Eterno les bendiga y les guarde, amados Ajim, y Adión Shabbat, los esperamos en Shabbat y nos seguiremos gozando, aprendiendo más de la bendita Torah. Shalom Ubrajot.